Bueno, a ver, buenas tardes. Vamos a explicar la ficha pedagógica para el día de hoy, miércoles 21 de octubre del 2020, en la materia lengua extranjera, para el grado básica superior. Entonces, en vista de que nosotros el día de mañana con este mismo curso vamos a hablar acerca del presente simple con el verbo to be. Entonces, sí, yo creo que es indicado, que es conveniente, sí, dar un previo, ¿no? Haciendo un recordatorio de algo que se aprendió generalmente en escuela, que es el verbo to be, o también conocido como el verbo en español, ¿no? Ser o estar. Entonces, vamos a explicar ese verbo. Entonces, bueno, aquí en esta parte vamos a colgar el video, este video que estamos haciendo. ¿Y qué podemos decir? Mira, el verbo to be, tiene dos significados en inglés, ser o estar. Esto lleva a confusiones en algunos casos. Observemos los siguientes ejemplos. Aquí hay un ejemplo, mira. I am from Canada. Yo soy de Canadá. En este ejemplo, el significado en español del verbo to be en esta oración es soy, el cual se relaciona con el verbo ser. Pero casi la misma oración, sino que aquí en una conjunción cambia. Decimos aquí, I am in Canada. Entonces, acá ya no significa soy, sino estar. Sí, porque el verbo to be tiene dos significados, ¿no? Entonces, acá significa yo estoy. Entonces, miren que justamente esa es una de las causas por las que hay una confusión, especialmente cuando se comienza a estudiar esta lengua, ¿no? Sí, simplemente porque lo que acá nosotros lo tenemos por dos lados, ¿no? Ser o estar, allá sucede que es una sola cosa, ¿no? Una sola palabra, ¿sí? Para explicar el verbo ser o estar. Entonces, bueno, aquí tenemos también que el verbo to be se usa para expresar algo que sucede, se usa para hablar acerca de localizaciones, hablar acerca de identidades y acerca de cosas. Ahora, yo les he hablado del verbo to be simplemente, pero el verbo to be pues eh, realmente se relaciona con un pronombre, ¿no? Por ejemplo, si digo yo, ¿sí? Yo tengo mi verbo to be, que es am. Si decimos tú, el verbo to be es are, ¿sí? Si decimos él o el nombre de una persona en masculino, se usa is. Si usamos ella o el nombre de una persona en femenino, eso es is. Y si hablamos acerca de cosas, cosas o animales, tales como el perro o una gorra, nosotros también hablamos de is. Entonces, estas son las reglas que tenemos que seguir, ¿no? Lo usas en conjunto con un pronombre, ¿sí? Y te adaptas a esta regla, ¿no? I am, you are, he is, she is, it is. Y para el plural, para las terceras personas, perdón, para las personas del plural, en la primera persona, con el we, nosotros, usamos are. Con ustedes, usamos are. Y con ellos, o si tú nombras un grupo de personas, Mark, Peter, Anthony, eso es are también. Entonces, esto te lo tienes que aprender de memoria, que si tú vas a usar we, tienes que usar are. Si vas a usar you, tienes que usar are. Si vas a usar he o nombrar a alguna persona, tienes que usar is. Te lo resumo. Para la tercera persona del singular, usas is, ¿sí? Y en la primera persona del singular, usas am. Para todos los otros casos se usa are. Es simplemente aprendérselo. Entonces, bueno, es bien sencillo eso. Entonces, aquí tenemos en esta ocasión algo ya conocido por los estudiantes. Esto ya lo conocen los estudiantes. Tenemos aprendizaje de vocabulario y para ello nosotros vamos a hacer uso de lo que se conoce como una sopa de letras, en la cual nosotros damos un gráfico en donde hay una infinidad de letras, bueno, no infinidad, un sinnúmero de letras que horizontal o verticalmente representan a una palabra conocida.
en este caso relacionada con recomendaciones para evitar el COVID-19. Así que es una enfermedad que todos conocemos, muy grave. Entonces aquí horizontal o verticalmente, no recuerdo si hay diagonal, pero hay palabras relacionadas a las recomendaciones y el estudiante tiene que ubicarlas. Aquí yo les he puesto como ejemplo dos, mira, he encontrado la palabra distancia y la palabra infección, pero tú tienes que encargarte de encontrar las otras, ¿no? Una vez que encuentres las otras, las copias en esta columna cero y usas la herramienta del Google Traductor. El Google Traductor la usas para traducirla, ¿no? Como en este caso, mira, encontré la palabra distancia, eso lo usé el Google Traductor, significa distance. Infección, ¿qué significa? Infection. ¿Sí? Entonces, asimismo, tú encuentras una palabra y la traduces con el traductor y tú sabes muy bien que cuando la traduces tú tienes que, además de traducirlo, tienes que escucharlo y tienes que pronunciarlo con tu propia voz, en voz alta. Terminamos esa parte de la columna 1 y nos vamos aquí a esta partecita, columna 2. Columna 2. En la columna 2 nosotros tenemos un grupo de oraciones en las cuales le falta algo, le falta una palabra, ¿sí? A todas, mira, en todas le falta una palabra, entonces tú tienes que poner las palabras que averiguaste en la columna 0 y poner la que más se adapte, la que le calce ahí le pones, ¿no? Y le pones y lo llenas hasta el final. Y cuando ya lo hayas llenado, lo traduces usando la herramienta. Usas la herramienta, traduces y además de traducir, tú escuchas y además de escuchar, después de escuchar, tú pronuncias. Y ya terminamos esto, ¿no? En este ejercicio, nosotros vamos a hacer ejercicio 2. Nosotros vamos a hacer uso de la gramática que está aquí. La gramática. Para she, ¿qué se usa? Is. Para we, ¿qué se usa? Are. Y así. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, Susan, ¿qué es? Es una mujer, ¿no? Susan es una mujer. Y una mujer significa ella. ¿Qué tendrías que usar? She. Is, la palabra is. Is, esa la usarías aquí, ¿no? La usarías aquí, she is. Por ejemplo, my pet and dog. My pet dog. Estamos hablando aquí de un animal. Y si hablamos de un animal, ¿qué usamos? It, ¿sí? It es para un animal y el verbo to be asociado es is. Entonces lo vas llenando así, ¿no? Son 8 ejercicios, lo vas llenando de esa manera. En este caso, nosotros tenemos vamos a adquirir la competencia tecnológica y de comunicación escrita. Entonces, ¿cómo lo vamos a conseguir? Tú vas a navegar en la web, ¿sí? Y vas a buscar un gráfico relacionado al tema de la semana, en este caso es puntualidad. Tú me preguntarás, ¿cómo lo hago, profesor? Eso está en un link que yo te estoy poniendo aquí, ¿no? Aquí lo vas a encontrar. Aquí vas a encontrar cómo copiar una imagen desde la web. Entonces, cuando copies la imagen desde la web, coges las reglas, la dejas bonito y la pegas aquí. Y cuando ya las tengas pegadas, en base a esa imagen haces una reflexión y te formas una idea de algo que tú querrías decir acerca de esa imagen y la copias en esta parte de aquí. Ahí la copias, ¿no? Y cuando ya tienes tu oración, ya la has creado, ya has sacado tu oración, has practicado comunicación escrita, en español al menos, la traduces al inglés. Con el traductor, con el Google Traductor, escuchas y pronuncias. Y finalmente aquí respondes a esto, ¿no? Respondes esto de aquí es personal, respondes a qué he aprendido acerca del verbo to be en relación a los significados en español y la confusión que esto provoca. Y nada más.